nosotros para hablar sobre la marihuana y sus usos terapéuticos. Ricardo Soto. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias. Después de sus vacaciones. O sea, mi cara no dice mucho las vacaciones, pero de este espacio al menos. ¿Cómo está, doctor? ¿Bien? Bien. Bienvenido. Muy buen día. Bienvenido. Gracias. Hoy día vamos a hablar sobre la marihuana y para eso nos ponemos ya a tono porque la marihuana tiene múltiples usos y hoy día vamos a pedir que nos escriban y nos llamen. ¿Dónde, Jaime? Aquí nos pueden escribir a Bienvenidos13 y también tenemos el hashtag de nuestro doctor ¡Vamos, Jaime! ¡Tú puedes! Doctor Soto en bebé. Ahí está. Gracias, Jaime. Sí, Hay pues. que darle marihuana. No. No, es un chiste. Hay que, sí, este es un tema serio que lo vamos a tomar como corresponde porque los efectos medicinales. Buen día. ¿Cómo está, Te doctor? presento a Raquel, Buen día. doctor Ricardo Soto. ¿Cómo Mucho está, gusto. doctor? Buenos ¿Cómo días. le va? Perdón. Buen día. Ahí Bienvenido. estaba con Raquel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le Los va? múltiples usos Medicinales y usando la planta, esta planta cannabis adecuadamente, porque lo que vamos a tocar hoy día no tiene nada que ver con el uso recreacional ni fumarse un pito, como muchas veces está mitificado todo esto, ¿no es cierto? Vamos a ver los reales alcances que tiene esto y cómo mejora la calidad de vida de muchas personas cuando se usa adecuadamente, cuando se estamos hablando de la cannabis original, de grado medicinal, no la manipulada genéticamente, sino que la orgánica, la bien cosechada, la buena utilización del aceite, quizás de la flor, como vamos a explicar con los expertos. Yo conozco muchas experiencias de muchas personas que efectivamente la marihuana le ha ayudado mucho. Pero tiene que ser, como tú dices, muy bien aplicada, con especialistas. Con médicos. Y con especialistas. médicos, ¿no es cierto?, que se dediquen. Tenemos una nota. Tenemos una nota que quedó bien entretenida donde vamos a conocer la Fundación Daya por dentro, Ajá. porque en Chile somos referentes latinoamericanos del buen uso adecuado de cannabis medicinal. Y además vamos a conocer un caso de Lucas Bastías, un niño precioso, donde su familia ha visto cambios pero impresionantes en la calidad de vida de él, después de haber estado casi desahuciado. Vamos a la nota y luego todas sus preguntas aquí al doctor Doctor Ricardo Soto Soto. en bebé. Vamos a ver. La cannabis, o más conocida como marihuana, es una planta originaria de los Altos Himalayas. Vamos a conocer la historia de Lucas Bastías, un joven de 14 años que sufre de una enfermedad llamada esclerosis tuberosa y que gracias a la utilización adecuada de la cannabis se ha visto muy beneficiado en su evolución y en la calidad de vida. Hola. Hola, Hola, Jacqueline. hola, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Bienvenido, gracias. Permiso. Pasen, pasen. Adentro está Lucas esperando. Hola, Lucas. ¿Cómo estamos? Ay, ¿Cómo está ahí? Bueno, Lucas tiene una esclerosis tuberosa. Se la descubrieron a los 4 meses de vida. Empezó él con unos espasmos. Tu hijo hizo un síndrome de West. Lo sentamos, no se sentó. Y tu hijo en un mes más se le va a caer el elástico que tiene en la cabeza y va a quedar vegetal para el resto de tu vida. Eso es Vale. lo que te espera con tu hijo. Chuta, difícil, súper difícil. Que yo veía la enfermedad de Lucas como algo pasajero, como algo que yo no quería asumir, que en algún momento yo pensé que esa enfermedad se iba a terminar. Pero pasó un buen tiempo para darme cuenta, después de toda la evolución que él tuvo, que fue creciendo esto, que ya tenía que asumir y darme cuenta que mi hijo tenía un problema neurológico grave y que ya eso no iba a cambiar. Tenía mucho miedo, mucho miedo. Entonces, bueno, yo tengo mucha fe en Dios y le dije a Dios, ¿sabes qué? Estoy muy asustada, tengo mucho miedo con lo que está pasando. Lo único que te pido es que no me dejes sola. Si se va su papá, si se va el resto de la gente, no importa. Le dije, es mi hijo. No es algo que, un hijo no es algo que tú puedes devolver o dejar por ahí, no. Yo tenía que seguir adelante. Le empezaron a hacer exámenes y a estas manchitas que arrojaron la esclerosis tuberosa, que es una enfermedad que genera tumores benignos. Y eso se manifiesta en Lucas con convulsiones. Con convulsiones. Lo que Crisis pasa es que esta esclerosis tuberosa, un síntoma de la esclerosis es la epilepsia. Claro. Y hay que controlar la epilepsia y ellos pueden hacer una vida completamente normal. Claro, obviamente nosotros probamos todos los tratamientos. Él llegó a un estado mal, grave, en coma, que un médico nos dijo, nosotros científicamente hemos hecho todo lo posible con tu hijo y nosotros ya no podemos hacer nada más. Acá Lucas, si se recupera y se estabiliza, es nada más que un milagro. ¿Y cómo llega la cannabis al mundo de ustedes?
Porque ustedes no son consumidores de marihuana. No, para nada. Nosotros vimos un reportaje donde una mamá muy desesperada tenía el mismo síntoma, la epilepsia refractaria, y quería ver la forma de quitarle eso. A las 2 semanas del tratamiento con el cannabis, el niño era otra persona. Era otra persona, Entonces sí. yo le decía a la Jacqueline, es que mira el cambio, es increíble, o sea, si tenemos que hacer lo mismo se hace. Sí, pues, pero era tanta la angustia y tanta la desesperación que empezamos a tratarlo. Pues. Hablan de cannabis, tú lo primero que pensáis, chuta. A nosotros, de hecho, nos dio miedo porque Lucas le empezamos a dar cannabis y él durmió una semana. Él solamente despertaba a comer, solamente a eso. Entonces, para nosotros el cannabis era una droga. Con la asesoría de Fundación Daya, sus terapeutas y doctores, la familia de Lucas Bastías se introdujo en el mundo de la cannabis medicinal. Dicha institución es la que orienta actualmente a cientos de chilenos que disfrutan de las bondades de esta planta medicinal. Hola, Buen bienvenido a día. Fundación Daya. Muchas gracias. Adelante, Permiso. pasa. Esta es nuestra querida fundación, la primera clínica canábica de Chile. Vaya. Y trabajamos con cannabis medicinal, que tiene como dos grandes brazos, digo siempre, Fundación Daya. Uno que es la investigación, porque pensamos que es necesario y tenemos un área de investigación y estudios clínicos. Y los grandes cultivos que nos han autorizado son destinados justamente a esa investigación. Pero la segunda área, y para nosotros la más importante, es el trabajo directo con las personas, atendiendo necesidades reales y urgentes de la población. Y eso ha sido como el corazón del trabajo comunitario, la educación comunitaria de Fundación Daya. Acá en esta es la sala de espera de los pacientes, pero 2 veces a la semana, a las 11 de la mañana, empieza un taller, el taller de autocultivo, que es fundamental porque es a partir de esto, ¿cierto?, de aprender a cultivar esta planta, que los pacientes pueden tener la materia prima para sus preparaciones. ¿Qué personas son las que más reciben ustedes? ¿Con qué patología? Tenemos muchísimos pacientes oncológicos que ya saben y es de público conocimiento que acompañar el tratamiento para un paciente con cáncer, acompañarlo con cannabis hace que sea mucho más llevadero, no tener los efectos secundarios de la quimioterapia, poder regular bien el sueño, mantener el apetito, que son cosas clave, y el ánimo también. Muchos pacientes neurológicos que tenemos ahí, Parkinson, Alzheimer, y básicamente distonía. mucha distonía y básicamente epilepsia refractaria. Hablando del tipo de paciente, fibromialgia. Recibimos muchísimos pacientes con fibromialgia y hoy en día hay estudios que lo demuestran con claridad. La cannabis es el mejor tratamiento para la fibromialgia, el más efectivo. Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, hasta 60% de remisión con tratamiento en base a cannabis. Y yo te quiero invitar ahora a que vayamos a ver cómo es estos talleres de preparaciones que está Vivi liderándolos acá. ¿Ya? Y son a los que están invitados todos nuestros pacientes cuando ya tienen su cosecha. Ella es Vivi, ella es Hola, Vivi, bienvenido. enseñar las preparaciones. Sí, esta es la parte más entretenida, más bonita. Te voy a presentar una flor de cannabis que es un cogollo. Esto es lo que se conoce por cogollo. Materia es vegetal. De la planta es la flor. Exacto. Y esto es lo que utilizan como materia prima. Exacto, no palos, no hojas, no semillas. Y nada que ver con la marihuana prensada, eso es súper importante Nada dejarlo que ver. claro. La marihuana prensada no sirve para ningún uso medicinal. Lo molemos, que pueden ser de varias formas. La idea es que sea lo más práctico posible en su casa, ¿ya? Usamos a veces moledor. Este es un moledor de ajo. Sí. Así que yo ocupo esto. Las manos también, podemos ocupar las manos. Lo ponemos acá En y la acá. cera. Exacto, acá ya está con alcohol. Vamos a hacer un primer filtrado que es con un colador de café. Claro, es de género. Sí, el Una primer media filtrado. puede ser. ¿También? Sí, también. El segundo filtrado, que este sí es con un papel muy finito. Este es una arrocera. La temperatura, que son 110, ponemos 3 horas. Está lista, ya precalentó, entonces vamos a... Lo mismo que está al lado, una vez que ya Exacto, se ha que se evaporado. reduce. Perfecto. Se va todo el alcohol, entonces queda de esta forma. No se está perdiendo material ahí. ¿Cuándo está listo? Cuando ya no queda ninguna burbuja. Eso finalmente, ¿cierto, Vivi? Después se Claro. recoge y se almacena. Y luego lo envasamos Súper. en esta jeringa, ¿ya? Y luego las dosis son guiadas por el terapeuta, la doctora. Una vez que envasamos, están acá, entonces hacemos unas cremas, ¿ya? En base a la resina. En base a la resina, que es el componente activo más importante. Bueno, y esta crema nos sirve para el dolor, la inflamación, maravillosa, maravillosa. Para las afecciones de la piel,
Para psoriasis. Psoriasis, dermatitis, acné, cicatrices. Oh, maravillosa, maravillosa, sí. A la semana de usar cannabis, Jacqueline y Jorge comenzaron a notar los efectos de esta en el pequeño Lucas. Su calidad de vida comenzaba a mejorar. Bueno, Lucas empezó como a despertar. Lucas despertó, era otro, se conectaba más, veía tele, sabe lo que es ir al baño, porque él usa pañales, pero sabe si nosotros lo llevamos, él va al baño, a caminar mejor. Lucas tenía el pie súper desviado, caminaba casi no caminaba, y en su colegio, sus profesores, sus psicólogos, todos también dijeron que habían cambios increíbles del Lucas. Y los neurólogos que lo trataban también no podían creerlo. Imagínate de un estatus convulsivo, que es convulsionar todo el día, a tener 30, 40 crisis, Lucas llega a tener una diaria. Luquita salió así del coma. Flaquito, ido, no afirmaba su cabeza, no caminaba nada. Sí. Y a la semana de tomar cannabis, su reacción fue esta. Impresionante. Sí. Precioso, muy despierto y jugando. Y bueno, ahí mira, está su primer día de clase, ha podido ir a los juegos. Esa foto, la de Chile, la de... la de, mira. Preciosa, sí. Ahí se demuestra el resultado. Lo que yo siempre he dicho, lo que los químicos lo hicieron en 10 años, el cannabis lo hizo en 1 año y algo. Miren, acá les voy a mostrar que tenemos nuestro cultivo. Claro, este es el cultivo indoor. Sí. Acá están las plantitas, esperamos nosotros que estén listas y hacemos todo el proceso para hacer el aceite. Y lo hacen desde la flor, ¿no es cierto? Sí, del cogollo. Desde el cogollo. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, nosotros hacemos la resina y después vamos y la diluimos en aceite de almendra. Perfecto. Y esto se lo damos a Luquita. Bueno, te invito a probarlo si quieres. Bien, encantado. Un par de gotitas más. Sí. El olor que tiene también, mira. Esto es la medicina que nosotros le damos a nuestros hijos y anda súper bien. Calidad de vida para él y para nosotros. Porque sí, porque hubo cambio, Lucas se logró conectar con nosotros, hacer cosas que no hacía, que uno como mamá se frustra porque ve a niños jugar, ve a niños correr, ve a niños compartir y ver que tu hijo no puede hacer nada de eso y que ahora lo esté haciendo, es calidad de vida, nos cambió la vida a todos, porque nosotros giramos todos en torno a él. Tremenda nota, doctor. Démonos un aplauso porque yo creo que estamos entrando en un tema que es súper revolucionario. Ponga atención en su casa. ¿Por qué se lo decimos? Hay muchas experiencias favorables con el uso de la marihuana en sus múltiples variedades que hoy día las vamos a conocer. Háganos todas sus preguntas. Y lo más importante es entender que el doctor nos va a explicar esto de la forma terapéutica, de la forma medicinal. Sí. Y porque quizás le puede mejorar la vida. Hay muchas enfermedades, doctor, que hoy día se han descubierto que con la marihuana se pueden aplacar. Sí. O también sirven como para poder enfrentar dolor, etcétera. Vamos hablando un poquito de lo que, incluso la historia que vimos de Lucas. Sí, es emocionante revivirla, quedó muy bonita la nota, felicito a la producción, se pasaron. Fue impresionante conocer esa familia muy normal, muy típica, humilde, de Pudahuel, donde, Recoleta era, ¿sí? Recoleta. Sí. La cosa era que ellos tenían todos los mitos que uno puede tener al respecto de la cannabis, de que como hay lamentablemente una industria que se ve afectada con eso, bueno, los mitos se van encima. Que vamos a volar a nuestro hijo, que eso es prohibido, que eso es pecado, que es un montón de cosas. Nada que ver. Fundación Daya, que apareció en la nota, lo ha demostrado hace más de 5 años, el trabajo, el estudio adecuado, la capacitación a profesionales y, por cierto, a las personas que utilicen autocultivo, porque me preguntaba fuera de cámara Raquel. Sí, porque, perdón, doctor, que esto no se compra en la farmacia. Es una excelente pregunta. ¿Por qué no está esto más disponible? Bueno, perdón, en Uruguay acaba de salir hace menos de 5 días en la noticia que
claro, porque... Sí, pero esa es el uso recreativo de la marihuana, sí, es otra del cosa. cual no vamos a hablar hoy. Pero lo que quiero decir es que hay un mundo de 1 kilómetro o kilómetros avanzados en otros países con respecto al tema de la marihuana. Aquí estamos recién planteando cosas que en otros países ya se han discutido. Es cierto. Bueno, Chile parece que despierta tarde, ya estamos acostumbrados en muchos temas. Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué no está esto más disponible en las farmacias o qué sé yo, de acceso más libre? La verdad es que existen medicamentos, o sea, productos ya terminados al respecto de la cannabis, de laboratorios canadienses, por ejemplo, son bastante conocidos, Sativex, pero logran hacer que los componentes cannabinoides que voy a explicar estén uno a uno para evitar el efecto psicoactivo, que es esto de volarnos, pero llegan carísimos, totalmente fuera de lugar con el mercado chileno o cualquier mercado. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, Fundación Daya actualmente? Les enseña a estos padres, a las familias de los pacientes, a cómo autocultivar, cómo extraer en frío adecuadamente el aceite de la mejor parte de esta planta, que es la flor, que conocemos vulgarmente por cogollo. Ricardo, yo creo que hay un tema que yo creo que es súper importante plantear y tiene que ver con el respaldo científico y el respaldo de pruebas médicas que tiene el uso de la cannabis en sus distintas versiones y para distintos tipos de enfermedades. Porque la verdad que el argumento de que a la industria no le conviene, yo la verdad que no me lo trago mucho, porque la verdad que la industria, si se demuestra que tiene efectividad para el tratamiento de cierto tipo de enfermedades, podría perfectamente la propia industria farmacéutica cultivar o comprar esos cultivos. Sería la verdad que descubrir que hay un cierto tipo de moléculas que tiene ciertos efectos, la verdad que es justamente lo que la medicina busca. Que al igual que, por ejemplo, disculpe... Pero déjame terminar el argumento. Entonces, efectivamente, hay estudios, hay muchos estudios, pero pocos estudios que concluyan que tiene efectos positivos para múltiples enfermedades, como muchas veces se plantea. Y solamente hay unos poquitos estudios que han demostrado que efectivamente para ciertos tipos de dolores, para ciertos tipos de manifestaciones de algunas enfermedades, como por ejemplo el Parkinson, sí puede servir. Entonces, lo que yo he visto por lo menos en revistas científicas, en revistas de divulgación científica, es que es un uso más bien limitado, más bien estrecho, el que está comprobado científicamente. Entonces, quería plantear eso para saber un poco en cuál es el terreno en el que vamos a conversar. Sí, agradezco mucho la pregunta, porque vamos a hablar con respaldo científico, efectivamente. No voy a hablar de la panacea de la cannabis, porque no lo es, o porque no está debidamente validado. Es la típica crítica que nos han hecho. No obstante, sí, existen muchísimos estudios y lamentablemente sí hay manipulación de qué sale a la luz pública y qué no. Esta panacea que parece ser el uso medicinal de la cannabis de grado medicinal, que se llama, que no es cualquiera, no es la manipulada genéticamente de uso recreativo que tiene efectos psicoactivos. Esta no es la que vende para fumarse un pito, digamos. No tiene nada que ver, porque esta es orgánica, esta no tiene fertilizantes, porque esta no es sintética. La sintética ha elevado el efecto psicoactivo a niveles peligrosísimos. Y entonces nos quedamos con eso solamente, como que los hippies y esa cosa. Vamos a hablar seriamente de eso. ¿Y cuáles son los estudios que avalan? Primero, conocer qué ocurre dentro del cuerpo que acepta tan bien la cannabis. Eso es extraordinario. Voy a tratar de explicarlo en sencillo, porque vaya que es importante. Cannabis medicinal, así lo pusiste. Llega a afectar a tantos órganos positivamente el uso adecuado de este aceite de cogollo. Tiene que ver con esto, el sistema endocannabinoide. En resumen, partículas o receptores que existen en todas las células del cuerpo, en la membrana de las células, la parte más inteligente de la célula, la que permite entrar o sacar cosas, y que tiene como efecto, en resumidas cuentas, equilibrante, de equilibrio, homeostático se llama en medicina. Es decir, todos los altos y bajos se van a regular gracias a este sistema endocannabinoide. Lo maravilloso es que el cuerpo produce cannabinoides endógenos, que son estos, anandamida y araquidoniglicerol. Más allá de eso, la planta Cannabis sativa, indica en todas sus formas, más bien esas, las de grado medicinal, tienen fitocannabinoides.
algo que se asemeja a lo que produce el cuerpo normalmente. ¿Ya? Los más conocidos son la THC y el cannabidol. El THC es muy conocido por tener su efecto psicoactivo, pero cuando elegimos una planta adecuada que tiene esto proporcionado 1 a 1, la magia la hace el cannabidol, que contrarresta el efecto psicoactivo. Entonces no nos estamos drogando o volando, sino que estamos logrando los efectos benéficos, medicinales, gracias al cannabidol sobre todo. ¿Cuáles? Son muchísimos. Tenemos una gráfica para ir viendo ordenadamente, si quieren. Vamos, atención, porque esto es muy interesante. Atención, Jaime. Beneficios medicinales de la cannabis, ahí está. Retrasa el avance de células cancerígenas, principalmente en pulmones, pechos y cerebro. ¿Por qué las retrasa? ¿Qué es lo que hace? Actividad antitumoral de la cannabis medicinal tiene que ver con básicamente 3 cosas. Primero, modula vías claras de señalización celular. En castellano, a la célula hay que decirle para dónde va. ¿Ya? Y esos son pequeñas proteínas que modulan eso. ¿Ya? Este sistema endocannabinoide lo controla. Le dice, a ver, tranquilito, no empiece a disparar para todos lados. Eso ayuda mucho a evitar la propagación de células que, como hemos dicho varias veces, se pararon en el LH y empiezan a andar como a su cuenta. También tiene un efecto proapoptótico. En castellano, la célula es capaz de programar su muerte y no dejar la escoba alrededor. Eso se llama apoptosis, a diferencia de la necrosis que deja la escoba. La apoptosis, estos cannabinoides logran promover eso, que esas células que están fuera de lugar, creciendo muy rápido, en un entorno que no corresponde, se suiciden ordenadamente y se acaben. Y también evita que lleguen vasos sanguíneos nuevos alrededor, antiangiogénico se llama eso, para no tener alimento esas células y no poder propagarse a otros tejidos. Eso es fundamental, eso ha estado validado, se han encontrado muchos estudios que validan estas 3 características antitumorales. Esto no es porque, para que la gente entienda, no es fumándose un pito. Nada que ver. Esto es a través de un aceite o a través de otras formas de la marihuana. Y no es cualquier dosis, vamos a explicar después cómo aplicar esto, porque es individual, es gradual. Dígame, por favor. ¿Desde qué edad los niños pueden ser tratados con cannabis? Fundación Daya tiene experiencia con niños muy menores. No sé exactamente desde qué edad, pero debe tener probablemente que ver con la ingesta, la capacidad el destete. Y por cierto, cada caso, en qué enfermedades. Hablábamos ahí del caso de Lucas, que partió muy a temprana edad, donde después de usar todos los anticonvulsivantes habido y por haber, le dijeron nada que hacer, va a seguir con este síndrome debido a estos tumores que se le producen, teniendo múltiples crisis convulsivas a diario. Eso no es vida, ni para él ni para su familia. Genera un gran daño neuronal y, por cierto, brutal en la familia. Pero esto lo logró calmar. Y vieron las imágenes, cómo este niño resurge, despierta, dice Jacqueline, su madre. Cuando hay productos que podemos cultivar atrás en el patio, que nos hacen despertar, hay mucha gente que no quiere que ocurra eso, y me atrevo a decirlo. Vamos con la próxima gráfica. Otro beneficio sería, prevendría el Alzheimer. Sí, ¿qué ocurre con el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad compleja, crónica, degenerativa, que está muy asociada a acumulación de beta-amiloide, y no vamos a entrar en los detalles, hablamos un capítulo entero sobre el Alzheimer, pero ¿qué hace la cannabis medicinal en este caso? Va a evitar o disminuir la inflamación, actuando sobre este sistema endocannabinoide, en este caso en los receptores CB1 que están en el cerebro. Va a tener un efecto antioxidante notable para, de alguna manera, dificulta la acumulación de este beta-amiloide, que es el contaminante que más se ha encontrado como causal de la enfermedad o la demencia tipo Alzheimer, que es, vaya, una tremenda epidemia actualmente. Y tiene efectos para los estadios avanzados de la enfermedad, donde el paciente a veces ya no está tan conectado, ¿no es cierto?, y se pone ansioso, se agita. Esto tiene efecto ansiolítico también, entonces se puede ayudar con otros efectos de la cannabis medicinal. Vamos con la próxima, atención. Sí, ahí está. Ya hemos registrado sus preguntas. Trata y alivia las migrañas. Sí, esto es muy interesante porque no es solo los cannabinoides como la THC y el cannabidol que logran contrarrestar efectos muy sintomáticos de las migrañas. Quien sufre migraña sabe a qué me refiero, esto es invalidante. Pero también tiene algunos componentes menos conocidos, como los terpenos, como los flavonoides, que ayudan. Los terpenos tienen que ver con el aroma que tiene la planta, muy característico. Y los flavonoides con el color.
Los que saben de marihuana saben a qué me refiero. Y esto va a ayudar a también disminuir o afectar señales del dolor. El dolor no anda por el aire, el dolor se mueve a través de fibras nerviosas. Y cuando un sistema logra regular naturalmente, si estamos hablando de una planta natural, logra regular esas vías del dolor, vaya que se agradece para evitar usar tóxicos. Hay gente que depende de antiinflamatorios y antijaquecosos como tal, que son bastante tóxicos, mucho más tóxicos que lo que podría llegar a tener el efecto psicoactivo de la planta de cannabis. Entonces, vaya que lo agradecen eso. Atención, porque vamos con otro de los beneficios de la marihuana, porque tenemos varias gráficas, después vamos a contestar todas sus preguntas. Ahí está, trataría el glaucoma, baja la presión intraocular. Sí, hay estudios que hablan incluso de presentaciones en colirio, o sea, gotitas así parecidas a muchos productos que se utilizan actualmente en el tratamiento de el glaucoma, que podríamos decir es la afectación del nervio óptico con el factor de un aumento en la presión intraocular. Así de amplio. Hay distintos tipos, los oftalmólogos saben, distintos tipos de glaucoma. No obstante, ¿qué hace la cannabis aquí? Logra bajar la presión intraocular, logra producir miosis, que es cuando la pupila se achica. Eso ayuda bastante, es analgésico y también logra, con lo que hemos mencionado de esta activación del sistema endocannabinoide, regular todo el ambiente del globo ocular. Eso es muy útil porque glaucoma no solamente afecta el ojo. Cuando hay dolor, que es un tipo extraño más bien, o raro, poco prevalente de glaucoma, se altera no solamente el ojo, duele todo, es una emergencia. Y esto ayuda a regular. No logra tapar el síntoma, por ende no vamos a demorar la ida a un servicio de urgencia, pero va a ayudar mucho. O sea, imagínense que esto llega al ojo, estamos hablando de glaucoma, estamos hablando de Alzheimer, y vamos a hablar de otras cosas, digamos, por favor, que es impresionante. Esto es interesante con el tema de la presión del ojo. Yo cuando tuve el golpe en el ojo, tú sabes, doctor, que el tema de la presión del ojo, que uno ni siquiera muchas veces uno ni siquiera pesca el tema de los ojos, pero porque la presión del ojo uno no la siente. No. Yo cuando perdí la visión del ojo y es un síntoma súper importante que siempre... Que te lo miden al tiro. Claro, te lo miden inmediatamente. Claro. Tú sabes que cuando yo tuve la perforación en la mácula, que es el centro del ojo, y perdí la visión del ojo izquierdo, y para la cicatrización de un ojo se demora como un año. Wow. Es súper complejo. Sí. Y estuve como 4 meses acostado. Y no me permitían agacharme. Wow. Claro. No me permitían, yo tenía que estar acostado en una cama, ¿sí? Y además me paraba para ir al baño y después me acostaba. 4 meses así. De hecho, bajé como 15 kilos de toda la masa muscular, todo se desapareció. Y yo le decía, doctor, pero me quiero abrochar el zapato. Los primeros meses, cero posibilidad, porque tú te agachas, claro, te cambiaba la presión al ojo. Sí. Y después me prohibieron tirar piqueros durante 1 año y medio, por todos los golpes. Entonces, el tema de la presión, que sobre todo para la gente que empieza a tomar, o sea, que empieza a tener problemas a la vista más entrada en edad, es un temazo. Quería agregarlo eso como... Por supuesto, y esto no es una alternativa, ojo, me subo al carro de su comentario, porque si usted hubiera querido en ese instante utilizar, por ejemplo, debidamente la cannabis medicinal en aceite o en este colirio que mencionaba, no tenía por qué dejar el timolol, por ejemplo, que son las gotitas para reducir alopáticamente la presión. Se pueden usar en complemento, a modo de no llegar a dosis tóxicas de los demás. Al respecto del dolor, es maravilloso cómo la utilización adecuada de estas gotas que usa, por ejemplo, la familia de Lucas, pueden lograr disminuir dosis de tramadol o de otros opioides que muchas veces se abusan en búsqueda del efecto analgésico. Doctor, por ejemplo, mi mamá va a cumplir 90 años, ella tiene osteoporosis, sufre mucho de dolor de hueso. Sí. La hemos llevado a millones de doctores, le dan analgésico, remedio, y alguien me dijo, y se lo estamos haciendo, que la hoja la machacamos bien, con agua caliente la dejamos que se enfríe y ella se toma esa agua y le han ¿Una infusión de marihuana? Le han disminuido cualquier cantidad y más encima duerme fantástico. Mira, ahora, es difícil conseguir la hoja, obviamente, que tenemos que ir a ciertas partes, pero ella se siente muy bien. Yo me quiero agarrar de su comentario porque hay algo poco conocido, que es que la hoja o algunos componentes de la planta, mientras no sean calentados o procesados en caliente, como la prensa de algunos sacajugos que calientan eso, cuando es calentado tiene el efecto del THC
ese cannabinoide a modo psicoactivo, o sea, nos puede volar en buen chileno. Ya. Lo que pasa al fumárselo, es o lo que pasa con la de forma vaporización recreativa. Mucha gente busca eso. Claro. Nosotros jamás vamos a promover que uno se escape de la vida, de la realidad. Correcto. La vida es para enfrentar los miedos. A lo que voy es que este efecto psicoactivo solo se logra cuando se procesa la planta, cuando se calienta. Ya. Entonces, si yo tengo unas hojitas o parte de la planta y la echo en frío, a un batido o en una prensa en frío, no voy a tener efectos psicoactivos, pero sí todos los benéficos medicinales. Ya. Entonces está ideal para un batido, está ideal para una infusión bajo 60 grados. Allá. Si se hierve el agua y pasa esa temperatura, lo más probable es que se active el THC y tengamos algún efecto sedante, como parecer tenía ella, pero bien controlado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que ella se vuele, en buen castellano, y ella misma dosifique menos. Diga, no quiero sentir eso de nuevo. Yo fumé de pito en mi vida descarrilada y fumé de la cochinada que venden aquí en Chile, prensada con todas esas cosas malas, y en Jamaica mismo, la mejor de las mejores. Eso es tan manipulado, han manipulado tanto la semilla que nos quedamos con esos efectos como peligrosos. Pero estamos hablando de la hoja o del aceite de la flor, del cogollo, de una planta que no ha sido tergiversada, que no ha sido manipulada, que es orgánica, que no tiene pesticidas, que no tiene manipulación humana. Claro, es tú fumaste para natural. recreación. Fumé para irme. En ese sentido, Ricardo, la Raquel te preguntaba por el uso en niños. Ahí veíamos también el ejemplo del reportaje de Lucas. Eso es distinto, obviamente, a que niños o adolescentes fumen marihuana. Claro, no tiene nada que ver. ¿Por qué se produce esa diferencia? Porque... Bueno, hay mucha ignorancia. Yo agradezco la pregunta porque hay desconocimiento al respecto. Por ejemplo, se considera que el cáñamo es lo mismo que la marihuana. Nada que ver. ¿Nada que ver? Son subespecies de la cannabis. ¿Ya? El cáñamo, muy conocido en la industria textil porque tiene una fibra extraordinaria, no tiene los efectos medicinales que la cannabis, ¿de acuerdo? Y dentro de las cannabis, las que más se utilizan, y Fundación Daya lo tiene bien claro, al respecto terapéutico, son las sativa, que en general despiertan, y las índica, que en realidad o en general disminuyen o bajan la ansiedad, como podría haber sido en la utilización ahí en su madre, para dormir mejor. En niños y en cada persona, el tratamiento debe ser individual, hecho por médico gradualmente, porque habitualmente nos quedamos con la medicina alopática que tiene dosis parejas. No, aquí hay que probar cada persona. Hay que ir cada persona, porque este sistema endocannabinoide que nos pertenece, que llegó a nosotros hace miles y miles de años, es único en cada uno y hay que ir es como los tocándolo de a remedios poquitito. antroposóficos que en fondo se hacen para cada una. Son dosis de las homeopáticas casi, donde están muy diluidas y el cuerpo los va reconociendo adecuadamente. Nos quedamos en el efecto logrado y hasta ahí nomás llegamos. ¿Para qué abusar? Perfecto, vamos con la próxima, porque atención, beneficios. Beneficios de la marihuana. Aquí está, atenúa síntomas de enfermedades crónicas como el síndrome de Crohn. Claro, el síndrome de Crohn es una de las enfermedades inflamatorias crónicas del intestino. Esta es la enfermedad que tenía Paulina Nin. Sí, se hizo conocida ahí. Bueno, esta enfermedad puede afectar desde la boca hasta el ano, todo el tubo digestivo completo. Es muy terrible para las personas que lo tienen descompensado, digamos. Las crisis, ellos saben de qué me refiero, dolor, hematoquesia o sangrado rectal, es terrible. Y por cierto, un trastorno de toda su familia. ¿Qué hace la cannabis medicinal en esto? Puede disminuir la inflamación y lograr cicatrización precoz de las úlceras que se llegan a producir. Entonces, que esas crisis sean mucho más cortitas, que sea mucho mejor la calidad de vida que llevan estas personas. Por desconocimiento no lo ofrecemos, porque esto jamás se toca en la Facultad de Medicina, si son temas prohibidos. Y como ¿No se habla? Nada, no se habla. O se habla de este sistema porque vaya que es importante, pero solo hablamos de los endógenos, de los cannabinoides endógenos, es decir, propias moléculas liposolubles que van en grasa del cuerpo para afectar este sistema, pero nada externo. Y lo externo es la cannabis, pero no lo conocemos. Y por desconocimiento no nos atrevemos. ¿Cómo actúa en el caso de la enfermedad de Crohn? Disminuyendo la inflamación y mejorando, eso es lo que está validado, le estoy hablando solo de los estudios validados, disminuyendo inflamación crónica y
promoviendo una cicatrización más rápida de las úlceras que se producen en todo o que se pueden producir en todo este tubo digestivo en el síndrome de Crohn o enfermedad de Crohn es más conocida. Vamos con la próxima. Otro beneficio, ahí está, aparece en pantalla, reduce la posibilidad de contraer diabetes. Sí, ahí, bueno, tiene efectos que están menos estudiados al respecto de efectos hipoglicemiantes, bajar definitivamente los niveles de glicemia en azúcar, Pero o sea, en sangre, perdón, de esto azúcar es en una sangre. maravilla, porque la diabetes es una de las principales enfermedades en nuestro estamos país. hablando que este sistema endocannabinoide, estos receptores, están en todas las células del cuerpo, en todas, en las musculares, que son las que más consumen glucosa. Entonces esto va a regular, le va a decir hasta aquí nomás si es que está en exceso, o le va a estimular si es que está disminuido. Es milagroso, si es como la mamá que nos dice hasta ahí nomás o dele más, pero no lo conocemos. ¿Y qué hace en la diabetes? Yo me centraría sobre todo en las complicaciones. Cuando hay una persona con diabetes hace años y está descompensada, tiene efectos, por ejemplo, en su corazón. Hay miocardiopatía, hay neuropatías donde la cannabis medicinal logra efectos milagrosos, realmente. Hay la retinopatía, usted estaba hablando del ojo, la afectación de la retina, de la parte del ojo que logra ver, captar la luz. La retinopatía diabética es algo que ocurre después de 5 años de una diabetes descompensada. Esto disminuiría el progreso hacia una retinopatía. Pero hay que usarlo preventivamente. En Chile estamos bastante lejos de ese uso. Las personas que llegan a consultar a Fundación Daya habitualmente llegan con el último recurso. Como desesperados, ¿no es cierto? Porque han buscado de todo. Eso pasa con muchas enfermedades. ¿En qué etapa del progreso de una enfermedad usted recomendaría recurrir a la cannabis en esta fórmula? Siempre hay que cambiar antes que se tenga que cambiar. Hay que estar atentos a señales tempranas. Pero como vemos que la enfermedad es un cacho y me impide seguir haciendo lo que yo estaba pensando hacer, mis proyectos, pucha que nos demoramos en consultar, en pedir ayuda. Al respecto de los múltiples usos de la cannabis medicinal, lo ideal es llegar antes, preventivamente, pero como esto es poco conocido y en Chile no está legalizado, no está regulado adecuadamente, y no me refiero al uso recreativo, a lo medicinal, nos demoramos, pues en la práctica nos demoramos mucho. Entonces lo ideal es llegar antes, que los médicos sepamos que esto existe, que no solo los médicos, el equipo de salud completo sepan y le den la posibilidad. ¿Sabe qué? ¿Por qué no va a Fundación Daya, que está en todas las regiones del país, y consulte? Hay médicos capacitados, ellos capacitan profesionales de la salud, pero eso no olvida. Doctor, cuando una mamá quiere llevar a su hijo a esta fundación para sanarlo, ¿tiene que ir acompañado con radiografías, con el diagnóstico? Lo va a recibir un médico. Perfecto. Lo va a recibir un neurólogo, eso, por eso supuesto. es para saber. No dan abasto actualmente por la cantidad de consultas y están obligados a crecer orgánicamente como corresponde. Y así debieran haber más fundaciones Daya en Latinoamérica. Pero por desconocimiento, vaya que les ha costado. Si estuviera Ana María Gamuri, les diría, es una lucha a diario hay mucho prejuicio. De poco conocimiento, derechamente ignorancia, prejuicio de que nos vamos a volar todo, de que esto promueve los asaltos. No tiene nada que ver, pero tenemos que despertar. Tenemos que dejar de creer que somos todos tontos. Hay un tema aquí que a esto te interesa, que tiene que ver con tu mamá Raquel, pero que actúa como analgésico. Aquí lo vamos a ver en el tema de la artritis. Y tú lo comentabas, pero veamos cómo también lo explica el doctor. Actúa como analgésico. Sus propiedades antiinflamatorias son efectivas en artritis reumatoide. Sí, tiene que ver esto, lo del efecto analgésico, o para prevenir o disminuir el dolor, con la señalización de unas células inmunológicas, que no quiero enredarlos, pero se llaman macrófagos. Al afectar esa señalización de estas células, va a impedir que se exacerbe esta reacción inflamatoria en cualquier tejido. Estamos hablando de artritis reumatoide, habitualmente son las manos, ¿no es cierto?, afectadas, articulaciones mayores como hombros, caderas. Disminuir esa inflamación, vaya que es bien recibido, ¿no es cierto?, porque podemos usar dosis bajitas de lo demás. Esto, repito, no es una alternativa, es un complemento, es una integración adecuada. Evitar dosis tóxicas de los otros analgésicos, evitar efectos secundarios, porque ya vamos a llegar a esa parte. Hay que aclarar que esto tiene contraindicaciones, pero tiene más que nada que ver con las vías u otras vías de acceso de la cannabis, inhaladas. Vamos a hablar de eso, pero interacciones también.
Me gustaría también que pusiéramos el WhatsApp, Jaime, porque hay muchas personas que realmente quieren... Doctor Soto, en bebé. Quieren preguntar por WhatsApp. ¿Está colapsado el WhatsApp? Tenemos muchos mensajes. ¿Han llegado muchos mensajes? Ya, pero tenemos preguntas por WhatsApp, ¿ya Sí. Encantado. Qué bueno. Doctor, Adelante, Raquel. Estas gotitas se toman, el aceite se aplica Ahí en la piel. Vivi, que está con nosotros, que la vamos a presentar en un ratito más, Ah, ya. nos va a explicar que hay distintas Ah, ya. formas de presentar esta resina de, como decía, aceite del cogollo, de la flor del cannabis, que es y de una planta, como hemos explicado, en grado medicinal. Se puede aplicar en una persona con artritis, claro, como masaje. Ya. Se puede ingerir sublingualmente, debajito de la lengua, con estas gotas, que la dosis es individual. Vamos a probar todo esto ahora. Vamos a Sí, probar. pues lo vamos a ver, por algo están todos estos Aquí están todos los implementos. productos. Aquí están las gotas, por Ahí ejemplo, están las gotas. estas son las que me mandó Jacqueline, la mamá de Lucas, ¿Ya? que es un producto que ella lo hace en la casa. Le enseñaron en Fundación Daya, se evita gastar una millonada en un producto que más encima no está regulado adecuadamente en Chile. Y lo hace ella con el amor de madre. ¿Qué Además, mejor? y ojo, porque hay un aceite de marihuana que venden también que es como medio chanta, que no sirve para nada. Pero es que quiero explicar que en Ayurveda se dice todo lo que ingresa al organismo puede ser alimento y nutrirlo, puede ser medicina y equilibrarlo, pero puede ser veneno y perturbarlo hasta la muerte. ¿A qué me refiero? De la misma planta usted puede sacar las semillas. Las semillas tienen un alto poder nutricional, tiene una proporción extraordinaria de omega 3 y omega 6, tiene muchas proteínas y los nutricionistas debieran conocer eso. La hoja, como decíamos, se puede utilizar en infusiones, pero a baja temperatura o en batidos fríos. Ya. Y está la famosa utilización recreativa, fumarse un pito o comerse un queque marihuana de una planta modificada que no tiene nada que ver con esto, que nos puede llevar a efectos secundarios terribles. Lo he vivido, crisis de pánico, paranoia y, por cierto, si se pone a conducir esa persona a un accidente gravísimo. Y las crisis de pánico son súper propias de Terrible. marihuana, sí. Pero típico. Para mucha gente que le cae mal. Vamos con la próxima, ¿le parece? Aquí está otro de los beneficios. Actúa como anticonvulsivo. Se aplica en Parkinson, esclerosis múltiple y fibromialgia. Claro. Qué maravilla, que regula tantos tejidos nerviosos. Y como hemos mencionado, este sistema endocannabinoide viene a controlar, a regular, a hacer tranquilito. Entonces ocurre, por ejemplo, el típico efecto anticonvulsivo o anticonvulsivante. Las convulsiones se dan por un foco neuronal que se empieza a activar muy rápido. Entonces, esas mismas células tienen la capacidad de frenarse con estos endocannabinoides o fitocannabinoides, que son los externos de la planta. Le van a hacer tranquilo. Y así bajan esta hiperactividad y por ende disminuyen la intensidad y la frecuencia de las crisis convulsivas. En Parkinson van a ayudar a disminuir la rigidez, porque un efecto muy conocido del cannabidol, y en cierta forma el THC también, va a soltar, va a ser un gran relajante muscular. Y como mencionamos en el capítulo entero que hablamos de Parkinson, lo que caracteriza la enfermedad es la rigidez, no es el temblor, es la rigidez. Y queremos soltar. Para los temblores, para los tics, para todos estos muchos neurólogos especialistas en movimientos o trastornos del movimiento podrían llegar a asociar tratamientos convencionales con esta resina de cannabis medicinal y vendría, pero excelente, grandes resultados en los pacientes. Perfecto, vamos con la próxima, Jaime. Aquí está la próxima. Mucha atención. Ayudaría al síndrome premenstrual, alivia sus dolores. Esto es una maravilla. Sí, pero es que la gente que tiene endometriosis, por ejemplo, que en castellano es tener tejido del endometrio, esa parte de adentro del útero, fuera del útero, en la pelvis, en las trompas, por ejemplo, va a llevar a que cada mes sea una tortura para esa mujer. Le pasan pésimo a Pero las pobrecitas. pésimo. Les cambia la vida. No Les solamente cambia el están enojadas, pero, Sí. sino que sufren. Y eso no podemos vivir así. Que haya un medicamento que logra regular eso, un medicamento natural, vaya que va a ser bien recibido. Y eso tiene que ver con la modulación de las fibras o de las vías del dolor que mencionábamos antes. Tiene que ver con evitar la proliferación. Estas son como una especie de tumores de endometrio, o sea, nada que ver con cáncer, pero que se sale del útero y empieza a afectar otros sectores. Me refiero a la endometriosis. Sí. Esa salida del útero la previene el uso constante y
e individualizado en dosis de cannabis medicinal. Tiene que ser constante, no 15 días antes. No. O sea, eso va a ser útil para el dolor. Exactamente. Ahí en agudo. Pero si alguien tiene tendencia, tiene genética al respecto de endometriosis y cumple con algunos factores, puede partir antes para prevenir que estas islas de endometrio se salgan del útero. Y así que si llega a tener síntomas de endometriosis sean mucho más controlados. Porque no merecemos vivir con dolor así constantemente. Hay distintas enfermedades que se expresan a través de síntomas comunes, digamos, el dolor, por ejemplo, las convulsiones, otro tipo de síntomas. Pareciera que la cannabis en este tipo de formulaciones ayuda especialmente en esas áreas, ¿o no? El área del dolor en distintos tipos de enfermedades, las convulsiones, claro, etcétera. Como hemos hablado en algunos capítulos, más desde la visión Porque cultural, estoy pensando en lo siguiente, que un montón de gente ha escrito. Está revolucionado. Claro, no solo a través de Twitter sino que también los WhatsApp personales. Yo creo que a ustedes también les ha llegado. Y personas que tienen, por ejemplo, un amigo que me escribe que tuvo un accidente gravísimo hace algunos años. Ha logrado recuperarse bastante, pero sigue con dolores. Dolores que son casi crónicos. ¿Es recomendable para un caso como el de él? Por supuesto. Y ahí lo primero que viene así no sé, va a llegar el sobrino y le va a decir, pero fúmate un pito, tío. Claro, relájate. La tontera. Ahí viene el mal uso. Y por eso caemos en que, no, esto es de hippie, esto es de volado. No tiene nada que ver. No estamos hablando de la vida inhalada. Hay cierto efecto. No obstante, cuando uno fuma, se produce monóxido de carbón, alquitrán y daños. O sea, yo vi amigos que fumaban, nadie sale más inteligente después de 5 años fumando, nadie. Y hay efectos neurotóxicos avalados. Quizás los que defienden más esto muestran que no se muere la neurona directamente, pero como alguna vez mostré, la neurona es tan fifí que tiene un montón de células que como sirvientes de ella. Claro. El THC llega, el de planta manipulada, nada que ver con la que estamos hablando, llega a afectar esas glías y la neurona queda sola y se muere. ¿Hay daño neuronal? Sí. A largo plazo, sí. Entonces, sobre todo en jóvenes. En personas con dolor crónico o dolor por ejemplo, el síndrome postraumático, más emocional, es un dolor profundo. Vaya que es doloroso. No hay un dolor físico, no me duele la muñeca. Alguien que se cayó, que tuvo un accidente, sí, le duele la muñeca todo el tiempo. En ambos casos se pueden ver beneficiados de la modulación natural de este sistema endocannabinoide. Y la planta debe ser adecuada, la dosis debe ser individualizada. Por eso esto se hace por médico. No se hace comprándolo en la feria que dice aceite de marihuana. Eso es, como les decía, el aceite de la semilla que tiene apoyo o tiene riqueza nutricional. Nada más. Nada más. Eso es lo que no hay que confundirse. Pero vamos a mostrar cómo se hace. Porque el uso, digamos, o la fabricación casera, doméstica, ¿cómo asegurarse que sea efectivamente la indicación clínica, por así decirlo? Lo vamos a mostrar, Polo, pero antes nos queda un último beneficio. Nos queda un beneficio que lo vamos a mostrar. Puede combatir la depresión y la ansiedad. Esto es complejo porque depresión es muy amplio. Desde la medicina convencional se conoce que hay pilares que no es simplemente tener un ánimo bajo hablar de depresión. Nos caemos en esa tontera. Pero depresión como tal, depresión mayor, tiene pilares que cumplir. No es solamente un ánimo bajo mantenido, sino que es un trastorno del sueño, un trastorno del apetito. También, súper importante, tanto para arriba como para abajo. El insomnio puede ser somno, hipersomnia también. Y es en esos dos pilares del diagnóstico de depresión donde la cannabis ha validado sus efectos. Logra en una persona que está con anorexia, con 0 ganas de comer, que va obligado a comer, aumentar, ser un orexígeno, aumentar el apetito. No para quedar gordo, sino que para empezar a nutrirse, porque lo hace naturalmente, regula este sistema. Y en el caso del sueño, también puede las especies tipo índica, la cannabis sativa índica o cannabis índica, puede promover un mejor dormir, un sueño reparador, sin caer en otras drogas. Y en la hipersomnia, cuando la persona duerme todo el día, también hay versiones de la sativa, por ejemplo, que logran activar y empezar a regular este ciclo sueño-vigilia que es fundamental a la hora de hablar de depresión.
Doctor, le propongo lo siguiente. Vamos a hablar sobre cómo se hace esto y cómo se compone para que todo el mundo aprenda y para también puedan entender los procesos. Vamos a invitar a Viviana Rivas, que es terapeuta de la Fundación Daya. Viviana, le damos un gran aplauso a Viviana por haber venido. Bienvenida, Viviana. Adelante. Hola, Viviana. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy interesante que Viviana nos acompañe. Gracias, doctor, por traerla invitada. Viviana es, gracias Viviana, y la he saludado como 3 veces. Es terapeuta, parte fundamental de Fundación Daya, quien nos explicó ahí en la nota, es la encargada de los talleres para las personas, para los pacientes y la familia. Entonces, por favor, cuéntanos, Viviana. Antes de comenzar, tengo una pregunta por WhatsApp y vamos a entrevistar. Qué bueno. ¡Aló! Ahí está escrito. Ahí está, tengo artrosis y fibromialgia. Recién operada de prótesis de rodilla. La cannabis es milagrosa. Paciente Daya. Philip de su Tengo un comentario ¿cierto? de Twitter. Perfecto. Hay gente que, estaba hablando ya. Sí, bueno, obviamente la cannabis no sirve para el resfrío. Perdón por la voz. Está bien. Pero voy saliendo de un resfrío intenso. No te preocupes. Bueno, con respecto a los talleres, sí, yo estoy encargada de los talleres y yo les voy a explicar cada preparado que tenemos acá, ¿ya? ¿Hace cuánto te dedicas tú a esto? Hace 2 años. 2 años. En Fundación Daya. En Fundación Daya. Y tú fuiste aprendiendo a medida que se fue interiorizando el tema. Y además te asesoras, me imagino, con doctores. O sea, todo esto es una cuestión no menor, digamos. Con respecto a los estudios, la Academia de Ciencias de Estados Unidos reunió alrededor del mundo 10.000 estudios y reconoció a principio de año los efectos positivos del cannabis medicinal. Quería hacer esa acotación. Absolutamente, para algunas enfermedades y para ciertas expresiones dentro de algunas enfermedades. Sí. Ahora, muchas de las que hemos hablado, no. Muchas de las que ha mencionado el doctor. Claro, porque es un proceso, pues esa es la gracia. Cada día hay novedades, cada día hay estudios nuevos, cada día hay testimonios nuevos. Yo diría que si nos quedamos esperando a que la evidencia lo pruebe, pucha que hemos esperado toda la vida. Y de hecho, la misión de Fundación Daya es hoy día atacar el dolor. O sea, el dolor no puede esperar, el sufrimiento no puede esperar. Entonces nosotros, por eso, la misión nuestra es ayudar a los pacientes con el tema del autocultivo y los preparados medicinales. Veamos. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, lo primero con respecto tú preguntabas sobre el dolor. Esta es una crema maravillosa. Los pacientes cuando la utilizan, el efecto es muy rápido. Las expresiones son maravillosas, mágicas, increíbles, no lo puedo creer. El dolor, ¿verdad?, desaparece muy rápido. ¿Y esta es una crema analgésica? Muy fácil de preparar, los ingredientes son súper fáciles de encontrar. Todos naturales. Todos naturales y nada que no puedan encontrar y que sean de un valor elevado. Todo es muy fácil. ¿Puede contarnos cuáles usan? Bueno, para empezar la crema, en un sartén con teflón en la casa, usamos cera de abeja como conservante. Luego la manteca de palma y la resina, que es el componente activo, y algunos aceites esenciales que, depende de la patología, cada persona puede preparar su propia crema. Por ejemplo, si es una afección de la piel, si es para dolor, si es para psoriasis, puede hacer su propio preparado. Pero asesorado. Exacto. Claro, o sea, tú estás contando un poquito aquí, hacerlo en la casa hoy día es más complejo, pero... No. Pero tú estás contando el proceso. Exacto. El camino es ir a la fundación y aprender de forma responsable la manera de usarlo. Y el seguimiento y todo el comportamiento va a ser siempre supervisado por los terapeutas y los doctores de la fundación. ¿Por qué hay que usar aceite de coco, por ejemplo, o un medio oleoso, graso? El aceite de coco lo vamos a usar para hacer la preparación de resina. Perfecto. No es para las cremas. Claro. Perfecto. Esta crema se vende preparada en la fundación, ¿no? Pero si una persona no tiene, por ejemplo, en la casa no tiene todos estos ingredientes o le cuesta conseguirlo, si va a la fundación, ¿puede comprar esta crema? No. Nosotros enseñamos. La misión de la fundación es enseñar. Perfecto. Tanto como el autocultivo como los preparados. Perfecto. Y guiarlos y acompañarlos. Todos nuestros pacientes. Hagamos la prueba, yo me quiero aplicar esto. ¿Tienes algún dolor? Dale, Martín. Yo voy a probar todas las No cosas. creo que acá no. No, yo tengo Una broma. Aquí, fíjate. Hoy tenemos, mientras tanto, una pregunta a Martín. Sí. ¿Me lo aplico ahí? Sí, claro. A ver, ¿cómo se aplica? Yo estoy atento a la pregunta. Sí. Hacemos un pequeño masaje.
¿Cuántas veces al día debería ponerlo? Vas a sentir alivio muy rápido y las veces que lo necesites. Esto no produce psicoactividad, nada. Ajá. No se va a volar echándose Exacto. cremita. Se siente, mira, esto es bien agradable, porque además... Bueno, el masaje igual es un poco más corto, pero yo me voy a aprovechar. Sí, aprovechemos. Eso puede hacer en todas las partes del cuerpo que realmente tengas dolor. Exacto, localizado. Bueno, Martín tiene un dolor en la espalda permanente. Sí, pues. Sí, Estos son no, aceites. necesidad, no es chiste, es En verdad. serio, Un dolor es aquí, maravilloso. una hernia. Sí, pues. Y, pero esto Maravilloso. efectivamente se siente... Sí, luego tiene una consistencia agradable y luego se va a absorber ¿Tiene completamente. olor? ¿Tiene aroma o no? Es súper artesanal, es como la cera de abeja. El olor rico es como... Pero agradable, Y luego mira, Polo. Sí. también son los aceites esenciales. Es que contiene alcanfor, Ah, que es el ahí está. antiinflamatorio. Buen olfato. Ahí se manipulan los aceites para obtener esos efectos como la modulación de a dónde queremos que llegue la cannabis. Vamos con las preguntas, Doc, ¿le parece? Sí, por favor. Mientras, ¿mandemos WhatsApp? Aquí está la pregunta del WhatsApp. Buenos días. días. Saludos a todo el programa y gracias por el espacio. Quiero hacer una pregunta sencilla. ¿Yo puedo utilizar la marihuana para las crisis de pánico? Tengo anemia. También estoy utilizando la zeolita, pero lo importante es, ¿puedo utilizar la marihuana para tratar las crisis de pánico que me dan a causa de mi anemia? Ya. Voy a intentar responderle yo algo. Es rara esa última asociación que hace de la anemia con la crisis de pánico. Me imagino que en una anemia bien sintomática, donde falta el aire, ¿no es cierto?, puedes sentir que se exacerba o se gatilla una crisis de pánico o ansiedad, angustia. Como hemos dicho, los efectos ansiolíticos de la regulación, ya sea externa, como hace la cannabis, o endógena de este sistema endocannabinoide, puede ayudar como efecto ansiolítico para evitar usar otras drogas. Entonces, preventivamente, usted podría verse muy beneficiada. Puede utilizarlo en las crisis también en forma de gotas sublinguales que tienen una absorción rapidísima, porque ahí se salta gran parte de las vías que filtran todo esto y llegan a tener un efecto ansiolítico. Entonces la respuesta es esa, puede utilizarlo. Ahora usted mencionó la zeolita y hay otras cosas naturales, ojo, han preguntado tanto de la zeolita. Primero, no vendemos nosotros ni y estos son otros productos, así como el magnesio. Estamos hablando de la cannabis, la zeolita, tienen que estar disponibles para todo el mundo porque son naturales. Han intentado patentar la cannabis, no se puede. Han intentado patentar la cúrcuma, no se puede. La zeolita tampoco, así que tiene que estar a precio de mercado disponible para todos, bajito ojalá. Y ahí tendríamos que conocer, indagar mejor en la historia de la persona que pregunta para poderle ayudar responsablemente. Menos en pantalla públicamente, jamás lo haría. Ajá. Muy bien. Vamos con la próxima. Atención. Tenemos pregunta que dice así: ¿cómo actúa la cannabis en el asma y se puede usar en personas hipertensas? Pregunta Luis Segura. ¿Han tenido, yo le paso la pelota aquí a Vivi, ¿han tenido ustedes alguna experiencia con jóvenes, por ejemplo, asmáticos, muy exacerbados o que llegan así después de alguna crisis. Exacto. O de ya ocupar a destajo los corticoides y otras cosas que se utilizan? Sí, tenemos casos y tenemos muy buenos resultados. ¿Y cómo es? Me imagino que es individual cada caso, claro, la forma cada de caso, presentación, ¿no? exacto. Cada paciente que llega a la fundación es orientado primero por un terapeuta y luego supervisado por un profesional, un doctor, ¿no es cierto?, de la fundación. Y cada caso es específico y cada preparado es específico para cada patología y para cada... Me contaba Ana María que incluso en algunas clínicas y hospitales públicos se ha permitido ir la fundación a asistir con vaporizadores. Exacto. En las crisis no solo de personas asmáticas, de convulsiones. Exacto, pero tal como tú lo decías, es cuando ya no hay nada más, no hay ninguna otra solución y la desesperación. Y sí, hemos ido con vaporizadores y verdad que han ayudado mucho en el dolor tremendo, más crónico. Ha ayudado mucho. Ahora, el vaporizador no tiene el efecto que decía el doctor, que en el fondo al calentar
la molécula se exacerba, se activa, digamos, Tiene que ser con temperatura. Tiene que ser con temperatura el vaporizador. Porque de esa forma libera los componentes. O sea, tiene efecto psicoactivo, digamos. Pero se pueden controlar. Hay algo que quiero explicarle. Cuando se utiliza una planta adecuada que tiene una proporción de THC, que es el producto, el cannabinoide psicoactivo, y el cannabidol 1:1, cuando esto está 1:1, el cannabidol tiene la gracia de inhibir este efecto psicoactivo. ¿Sí? Entonces, aunque se caliente esa planta, aunque se procese para el vaporizador, los efectos de volarse no van a estar porque están contrarrestados por el cannabidol. Pero a veces sí necesitamos un poquito más de THC, que es más efectivo. No hay que demonizar la THC, sí, pero en dosis adecuada exacto, es necesaria. En dosis adecuada y con un buen seguimiento es posible controlar la psicoactividad, que puede ser muy desagradable, pero se puede. Por eso es súper importante que las tomas de cualquier preparado tiene que ser guiado por un terapeuta y por un médico. Y eso es súper importante. Incorporado. Exacto. Tenemos el próximo llamado de WhatsApp. Aquí está. Quisiera saber si la leche de cannabis sirve para las personas como yo que tenemos problemas de colon irritable. Saludos, gracias. Leche de cannabis. Sí. Bueno, ahí estamos hablando de las múltiples formas de hacer ingresar la cannabis como tal al cuerpo. Mencionaba yo que dentro de los usos recreativos está el comerse un queque, marihuana, qué sé yo. Sí. Esta leche va a ingresar al cuerpo. Puede tener efectos, pero son ya no pueden ser tan seguidos, no pueden ser tan prevenidos, no podemos tener claridad de cómo se va a actuar. Entonces es mucho más difícil llegar a utilizarlo terapéuticamente desde la ingesta en una comida, en una leche, como mencionó la amiga. Entonces, así no se recomienda la utilización de cannabis medicinal. Y con respecto a eso, yo también quiero agregar, yo no soy partidaria de nada de la alimentación con marihuana, con cannabis, ¿no? Porque las mayores intoxicaciones se producen con la alimentación, porque no puedes controlar las dosis. No se puede controlar la dosis, eso es lo que me costó decir, no se puede controlar la dosis, gracias Vivi. Y al hacer eso, el cuerpo puede liberar bruscamente y generar una catástrofe de verdad. Entonces, ojo, eso no tiene nada que ver con lo que estamos aplicando aquí, gotas sublinguales, cremas. Oye, eso quería probar las gotas. Las gotas. Son buenísimas. Nosotros preparamos esto. Ya, bueno, esta preparación es una preparación casera. Una proporción de 10 gramos de cogollo por 100 ml de aceite de oliva en un bol, en un Pyrex, a baño María, por 3 horas. Luego colamos, envasamos en los vasos, en los frascos goteros. ¿Le echan un poquito de alcohol? No, eso es todo. ¿Y cómo se preserva? ¿Esto? ¿Con el aceite de oliva? Ah, sí, claro, esto tiene larga duración, no hay problema. Creo. Sí. ¿Y eso se toma con agua? ¿Y eso se usa para qué? ¿Para qué específicamente? Este es uno de los preparados intermedios. Yo quería empezar como de lo más básico, pero este es uno de los intermedios que tenemos, porque el primero, para explicar así como a grandes rasgos, es la tintura, que se prepara alcohol. Se macera. Exacto. Los cogollos en un frasco y se tapa y se guarda en un lugar fresco y seco por 30, 60 días y los primeros 15 días hay que moverlo muy fuertemente. Es la tintura, que sirve en un vaso de agua, según la dosificación del especialista, pueden beberla. Y también para friegas. Esa tiene muy baja psicoactividad. Sí, es una dosis casi homeopática. Sí. Muy utilizada, porque no tenemos que llegar al extremo, ¿no es cierto? Exacto. Luego viene el macerado en aceite de oliva, que lo preparamos tal como yo te expliqué. Y ese es como intermedio. Eso es para casi la mayoría de las patologías. ¿Y eso cómo se consume? Esto se consume sublingual y vamos construyendo la tolerancia de cada persona. Van probando ahí. Claro, porque no podemos saber hasta que no empiezan, porque cada persona, cada organismo reacciona. ¿Específicamente para el dolor o para distintas aplicaciones? Para distintas patologías, Muchas cursan con dolor, pero la mayoría cursan con inflamación. Ahí el efecto endocannabinoide es extraordinario. O sea, modular la inflamación. Todas las enfermedades, todas las itis
están inflamados. El Alzheimer está inflamado. Todo ese inflamación. tejido es inflamación. Ahora, si modulamos eso, gran control. Para esta preparación, perdón, la señora en su casa se puede estar preguntando ¿cómo consigo el cogollo? ¿Autocultivo nomás? Brillante, claro. Pero hay que saber la semilla en esta proporción, no es cualquier cosa. Cuando el paciente llega a la fundación, el terapeuta lo guía en todo este camino. Perfecto. Que el autocultivo, los preparados, el seguimiento, el acompañamiento, todo lo que el paciente necesite, el terapeuta lo está acompañando y con la supervisión del doctor. ¿Cuántas gotitas de esta? Empezamos con una microdosis, que son 3 gotitas. Sublingual. Sí. 3 diarias. Son, mira, en la construcción de la tolerancia lo hacemos de noche, en la noche, y empezamos con microdosis que vamos aumentando cada ciertos días, porque tenemos que ver que el organismo se vaya acostumbrando y vaya tolerando de buena forma. ¿Ya? Oye, ¿qué tal, Martín? Esto es distinto que la crema. Sí. ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué gusto tiene? ¿Sabes qué? Se siente el sabor de la planta. Sí. Porque tiene... Un poco picantita, ¿o no? ¿Siente el sabor de la planta? Sí, es el sabor de la planta. Ahora, con el tema de la inflamación y el dolor, Raquel, que tú preguntabas, el aceite para tu mamá, tomarlo, y además la crema en los lugares que tiene... no, yo voy a ir de todas maneras. No, yo voy a ir de todas maneras. Maravilloso. ¿Y no lo quieres tomar? No lo quiero. tengo buen recuerdo. Tengo buen recuerdo. Son microdosis, Es pasoso y tiene que ver con los terpenos, tiene que ver con otros componentes, no solo los cannabinoides. Sí, ¿viste que se siente la planta? Igual. Pero tenemos tenemos preguntas. Bueno, ¿no? Esta dice, ¿alguna contraindicación para mujeres embarazadas? Pregunta Carly Díaz Zúñiga. Yo puedo responder eso. Hay contraindicaciones, por supuesto. Todo fármaco, por muy natural que sea, hemos dicho 1000 veces, lo natural no tiene por qué ser inocuo. Y todo en desequilibrio, abusado más bien, utilizado de mala manera, tiene efectos secundarios o muy deleterios. Contraindicaciones. Embarazo y lactancia, sí. Es una contraindicación porque pasa a través de la leche materna. Estamos hablando de cannabis medicinal. Si se le ocurre fumarse un pito a esa madre, por supuesto que tiene efectos mucho peores. Pero estamos hablando del aceite de cogollo bien utilizado. No es recomendable en embarazo ni en lactancia a modo general. Si hubieran casos así muy estudiados y muy seguidos, muy asesorados por médicos y terapeutas, bueno, podría darse una salvedad. Siempre poniendo en la balanza, ¿no? Pero en general no es recomendado. Otra contraindicación, problemas psicológicos en general severos. Esquizofrenia, dije psicológicos, psiquiátricos, perdón. Trastornos psicóticos en general se pueden descompensar cuando se utiliza mal esto. También arritmias severas pueden exacerbarse o gatillarse con alguno de los efectos cuando hay sobredosis y habitualmente mala utilización de la cannabis. Fumada, inhalada y de mal origen. Estamos hablando ahí de una semilla manipulada, tergiversada, donde no tiene nada que ver orgánica ni con esa proporción de THC, cannabidol que está atrásito mío, para el otro lado, esa ahí. Personas infartadas. Infarto agudo del miocardio que están en recuperación, que han pasado poco tiempo, tampoco es recomendado. No, aunque haya dolor, por ejemplo, y quiera utilizar esto, no es el mejor momento. Porque el corazón es bastante lábil, es bastante afectado o puede llegar a ser sensible a estas dosis. Entonces, como esto tiene que ser muy asesorado, de repente llega el amigo, no, te traje algo natural. Claro. Ojo, cuidado con eso. Y, bueno, está evidente personas que conducen en sus labores habituales, que utilizan maquinaria pesada, no pueden estar con algún efecto psicoactivo. Puede ser muy peligroso, accidentes gravísimos, fatales, por eso. Entonces, aquí hay que volver a establecer que estamos hablando del uso adecuado de la cannabis medicinal, el uso recreativo, fumado, donde se busca muchas veces ese efecto psicoactivo para no estar en la realidad, bajar las revoluciones, soltar el cuerpo un ratito. Si eso se llega a legalizar, por ejemplo, esto es un juicio mío, bueno, ¿y cuántos narcotest vamos a tener que hacer ahí en la calle? Porque conducir con efectos de marihuana, de utilización recreativa o espiritual, deja la escoba. Es que eso es una conversación que yo siempre he tenido, claro, porque el alcotés
tú estás liquidado, te haces el alcotés, pero tú no tenés cómo medir cuánta gente volando, manejando. No hacen un narcotest. Pero está lleno de volados manejando. De hecho, cuando hacen un examen, tampoco determina qué cantidad. Claro. O sea, Y esto pues, ahí en ese minuto preciso. Exacto. Entonces, ¿qué necesitamos? Subir de conciencia, cómo hacer algo tan inconsciente de conducir con efectos psicoactivos. Eso es absurdo. ¿Qué pasa con el tema de las náuseas? ¿Es efectivo para, por ejemplo, problemas de náuseas severas que son producto de alguna enfermedad crónica o, no sé, cáncer. en el caso del cáncer? O los efectos de la quimio también. O efectos de la quimioterapia. Exacto. Yo entiendo que ahí ha sido comprobado que tiene efectos muy positivos. Maravilloso. Estimulación del apetito Exacto. y también náuseas. Sueño, estados de ánimo. Dolor. Pero sirve, por ejemplo, estoy pensando, no sé, personas que tienen temas, no sé, síndrome vertiginoso, por ejemplo. Claro. Que va asociado también a veces a náuseas. Claro, no todas las veces, pero a veces a náuseas. Algunas jaquecas que también a veces van asociadas a náuseas. Es un antiemético natural buenísimo, comprobado, y que debe ser dosificado individualmente. O sea, ahí insistimos en que tiene que ser asesorado por médico o terapeuta que conozca de esto, que vaya avanzando gradualmente, porque no somos todos únicos, pues. Y esa migraña es única, tiene un aura única. Claro, sí. Yo estoy con dolor de cabeza ahora, por ejemplo. Me serviría. Ahora, por ejemplo, en este minuto, con una crisis severa de dolor de cabeza. No un dolorcillo, un dolor fuerte, ¿ya? Una crisis que invalidante. Claro. Sí, el vaporizador. Esto es rescate inmediato. ¿ya? ¿Cómo funciona eso? Esto funciona con temperatura. Me resbalan las manos. Pero, porque está con la crema. Sí. Yo también estoy con. Pero esto Ya, se abre como. Marcelo, ¿podría Marcelo, ¿nos ayuda? por favor? Que tenemos las manos con crema. A ver. ¿Sí? ¿Cómo se abre? Bueno, tiene un compartimento, vamos Sí, a sí. seguir explicando, donde aplicamos el cogollo molido y le aplicamos temperatura. Y empiezan a liberar todos los componentes medicinales y sale un vapor muy suave que nos ayuda inmediatamente con el tema del dolor. Entonces ahí, como está calentado, puede haber un cierto efecto psicoactivo, como decíamos antes, pero que se busca a veces en la migraña, cuando hay colapso, ahí bajamos las revoluciones con ese efecto. Pero esto no es lo mismo que fumar marihuana. No es lo mismo. No, fumar, fumar nosotros no lo recomendamos, no tiene nada que ver. No. Por eso nosotros recomendamos el vaporizador en caso de rescate como el que estábamos hablando, ¿ya? Entonces, se aplica, tiene un compartimento donde ponemos el cogollo molido y aplicamos temperatura. ¿Ya? Y luego salen todos los componentes medicinales en forma de vapor Ahí muy suave. ¿Hay que agregarle algo de grasa buena o de algo, Acá, ¿no? ¿O solamente solo eso, el cogollo? solo eso, solo el cogollo molido. La flor. Sí. ¿Y se puede prender eso para verlo o no? No. Ah, está Porque además no tenemos materia vegetal. Comprendo. Perfecto. Oye, tenemos otra llamada. Tenemos WhatsApp, preguntas de atención. WhatsApp. Aquí está. Hola a todos, tengo una consulta. Mi polola tiene psoriasis y tiene diabetes y mi consulta era acaso ella puede ingerir o echarse en el cuerpo aceite de marihuana. ¿Usted ha tenido cierta experiencia? Gracias por la consulta. La psoriasis es súper común, ¿eh? Es sumamente frecuente. Súper común y maravillosos resultados con la psoriasis con la crema. Con la crema. Sí, con la crema, psoriasis, dermatitis. Aplicar directamente sobre la lesión. Directamente. Tiene cambios, pero increíbles, Eso, yo me considerables. Tenemos muchos pacientes que ya preparan su propia crema y tienen resultados maravillosos. Y así se puede bajar las dosis de corticoides. Totalmente. Incluso nos han manifestado pacientes que tienen el tema del trigémino, se aplican la crema y les ayuda. Perdón, con el tema del la misma crema para el dolor no es la misma que para la psoriasis, ¿no? Es la misma crema. Es la misma. Entonces, La esencia es la misma, se puede manipular un poquito con las esencias. Ya no vayas a saber de qué te mejoraste. Pero el componente principal Oye, es la feliz para la casa, güey. El componente principal es la resina, Es la se puede manipular un poquito con las esencias. Potenciarlo con esencias específicas para esa Es lo que hace la planta naturalmente con los terpenos, que le da como la regulación para, no sé, utilizar una cepa, por ejemplo, con efectos anticonvulsivos
y otra cepa con efectos antitumorales, por ejemplo, o todo lo de los efectos secundarios de la quimio. Para las Eso es cicatrices también sirve, Para ¿no? la cicatriz. ¿Te borra la cicatriz? Es maravillosa, sí, es maravillosa. Si la cicatriz es ayuda un con la- proceso inflamatorio crónico, por ejemplo en estos casos de cicatrices exacerbadas, por decirlo así, los queloides famosos. Sí, En esos casos, claro, la típica es presoterapia, ¿no es cierto? Apriétese harto con parches especiales. Sí. Algunos incluso dermatólogos utilizan nitrógeno ahí para quemar o bajar eso. Pero esto puede ser un complemento perfecto, puesto que hay una regulación a nivel de las células de la piel de esto, sistema endocannabinoide, que va a hacer que le diga el cuerpo a todas esas células que tienen que ver con la cicatrización: calmado, calmado. Exacto, Es así de verdad que es impresionante, parece panacea, pero ojo, hay que ir gradualmente. Esto no es cómprelo en la feria o fúmese un pito para lograr eso, nada que ver, hacerlo asesoradamente, y hay fundaciones para eso en Chile hace años. Estos aceites que venden, disculpen, en la feria, eso Nada que ver. Nada que ver. La asesoría para la preparación, ¿ustedes la hacen de manera gratuita a la gente? Gratuita en la Cualquier fundación. persona puede comunicarse con la fundación. Cualquier persona en la página puede tomar hora. Nosotros hacemos los talleres gratuitos. Nosotros somos una fundación sin fines de lucro, entonces por lo tanto a veces pedimos donaciones para poder seguir con los talleres. Te pregunto porque, bueno, llegan también a los WhatsApp nuestros, obviamente, muchas preguntas. Y tengo una, a ver si la puedo leer. Mi hijo es autista, dice. Hemos leído con mi señora en algunos portales de Estados Unidos que la gente ocupa el aceite de cannabis para ayudar a los niños a enfocarse o en momentos de crisis severa. Claro. ¿Sirve? Su hijo me dice tiene 6 años. Y lo mismo quiero preguntar también acerca de la epilepsia, porque hay muchos niños, yo he escuchado casos de que le han recomendado consumir aceite de marihuana para controlar las crisis de epilepsia. Hagamos una cosa, una breve pausa y a la vuelta seguimos conversando. Mándanos todas sus preguntas, Jaime. 12:31 doctor Soto en bebé, el poder curativo de la cannabis, grandes resultados en diversas enfermedades. Seguimos con Viviana Rivas de la Fundación Daya y el doctor Ricardo Soto aquí en Bienvenidos. Ya volvemos. Hay mucha gente que ha escrito, Raquel también me decía que hay gente que está escribiendo. Sí, me están ofreciendo, o sea, para tener acceso. Mi pregunta es la siguiente. En cuanto al cannabis, hay cepas distintas, ¿no es cierto? supuesto. ¿Es cepas distintas para cada enfermedad? Sí, lo que ocurre, bueno, el tratamiento es para la persona, ¿no es cierto? No es para la enfermedad, no podemos caer en esa tontera. Porque solemos caer en eso. Se buscan cepas que esté certificada la proporción adecuada de los cannabinoides o fitocannabinoides, en este caso, el THC y el cannabidol. También se pueden, influyen, digamos, en el efecto terapéutico los terpenos, los flavonoides. Entonces, efectivamente debe haber una asesoría desde qué cepa utilizar. Por eso no podemos promover vaya a comprar el aceite prensado en frío porque no conocemos la cepa. Perfecto. Quiero plantear la pregunta de Polo que yo interrumpí antes, que fue antes de irnos a comerciales. Claro, con respecto al tema del autismo, me preguntaban si puede ayudar a los niños a enfocarse o en algunos momentos de crisis. El espectro autista es bastante grande, es un tema que me encantaría tocarlo en un programa completo, cuando también me asesore y estudie harto, pero al respecto de la utilización de cannabis medicinal en esos niños, tienen una experiencia en Fundación Daya excelente. La doctora Kuster, que es la neuróloga que está a cargo ahí, que a todo esto va a capacitar a profesionales de la salud, ella y otros, el 28 de septiembre en la USACH, que va a ser avalado por la USACH. Exacto, primera vez que va a ser certificado por la USACH a cada profesional. Ella tiene una experiencia excelente, va a ser publicada afuera en el extranjero al respecto de espectro autista, utilización de cannabis medicinal y también en epilepsia, que era la otra consulta que habían hecho. Las epilepsias son varias, ¿sí? Y el espectro autista también. Entonces, la utilización de una planta natural, ella tiene el detalle de qué es lo que va a exponer, pero vaya que hay evidencia y en Fundación Daya se está estableciendo como un referente en Latinoamérica de estudios. O sea, no es una cuestión, uno puede imaginar desde mi prejuicio entrar a Fundación Daya como que hay olor a pito y están todos volados. Claro. Nada que ver, estamos hablando de una institución seria que ha hecho un trabajo todos los días para trabajar
O sea, para superar estos obstáculos absurdos de la sociedad que nos frena conocer esto adecuadamente. ¿Y la epilepsia? ¿Qué información tienes tú, Viviana, ahí en la fundación? Porque tengo entendido que sobre todo con los niños epilépticos hay un caso, hay un contacto que se hizo hace poco, hace un par de años creo, un reportaje acerca de niños que se han ido a vivir a Estados Unidos, donde... No recuerdo si era epilepsia o era otra enfermedad. O otra enfermedad, pero que... ¿Epilepsia refractaria? Era un síndrome de West, claro, me parece, que es una epilepsia y se fueron a un condado donde se permitía cultivar la marihuana. Exacto, pero eso fue hace muchos años. Epilepsia refractaria, entonces. Exacto, nosotros tenemos pacientes muy pequeñitos incluso, y pacientes que, por ejemplo, de 100 convulsiones han bajado a 0. A 0. Entonces, maravilloso. ¿Pacientes guaguitas? Guaguitas, tenemos pacientes muy pequeñitos. Es súper interesante. ¿Las personas que se tratan con cannabis pueden consumir alcohol o no? Qué buena pregunta. Hay interacciones. Interacciones, me lo han preguntado muchas veces, son de qué manera pueden influir otras sustancias, alimentos, drogas o drogas lícitas como el alcohol, para contrarrestar o disminuir o exacerbar el efecto de la cannabis, en este caso. Hay interacciones. El etanol, que es el alcohol típico, sí, interactúa. Entonces, no es adecuado ¿Hace cortocircuito? Hace cortocircuito. Puede exacerbar el efecto psicoactivo o puede echar por la borda el efecto terapéutico. En la medida en que uno lo junte, digamos. Pero una persona puede, una persona que es, digamos, consumidor esporádico de alcohol, puede también tener un tratamiento en la medida en que no lo consuma en el mismo momento, ¿no? Sí, depende de cómo esté usando el cannabis medicinal, de cuánto sea la vida media de esa presentación y cuánto alcohol consuma. O sea, depende de muchos factores, la verdad, como para generalizar. Pero en principio, entonces, no es recomendable. No es recomendable, no es para nada. Puede ser la peor experiencia de la vida. Otras interacciones, fluoxetina y otros inhibidores selectivos de la captación de serotonina, amitriptilina, ácido acetil salicílico, la famosa aspirina, benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam, todos los PAM, clotazepam, beta bloqueadores que son del propanolol, atenolol, todos los LOL que disminuyen la frecuencia cardíaca, efectos que se utilizan en la hipertensión y en algunas arritmias también van a interactuar con la cannabis. ¿El antidepresivo? Antidepresivos como la fluoxetina, dijimos. Sí, y esto es de los IRS que se llaman. Etanol, el alcohol, la teofilina, que se utiliza en casos extremos de crisis asmática también, atropina, que se utiliza también en emergencias, y el disulfiram, que es un medicamento que se utiliza en la adicción al alcohol. Se utiliza, entonces no es adecuado en ese momento, cuando ya está en terapia con disulfiram, utilizar cannabis medicinal. Próxima pregunta de WhatsApp, atención. Sí. Aquí está. Hola doctor, buenos días. Buena consulta. Tengo a mi madre, tiene 89 años. Tuvo un accidente vascular hace unos 4 o 5 años atrás. Actualmente ella tiene un problema con la memoria presente. Gracias a Dios no tiene Alzheimer. Su memoria pasada es muy buena, pero la presente es mala. Pregunta muchas veces la misma cosa. ¿Será bueno poderle dar ahí algún tipo de gotas de marihuana? Gracias. Saludos desde Talca. Esto es muy común, doctora. Muy, muy común. Sí, saludos a Talca también. Sí. A mis amigos de por allá. Un lujo poder disfrutar de una mamá a los 89 años, ¿no es cierto? Y qué ganas de que esté constantemente bien. Respecto a la pregunta en concreto, si hay indicios de pérdida de memoria, en este caso a corto plazo, como mencionaba él, por cierto, que puede ser un gran momento para iniciar asesoradamente y gradualmente la utilización de aceite de buena cepa y gradualmente, como decía, en ella para evitar que eso progrese a afectar su memoria ya a mediano y largo plazo, o más bien a afectar su calidad de vida. Si hoy está solamente repetitiva en algunos temas, todavía puede convivir. Esto siempre yo sugiero que en las familias sea conversado. Si el protagonista de esto va a ser la mamá, entonces ella debe saber, quizás poderle mostrar este reportaje, poder ver con ella qué hacen en Fundación Daya, no ocultárselo, no mentirle, estas son gotitas buenas para la memoria. No, pues si uno tuviera 89 años también quisiera saber la verdad, siempre ponerse en el lugar de ella, la empatía es primero. Entonces, por muy buena intención que ustedes tengan como hijos o familia, les sugiero corroborar cómo está la voluntad, porque sin voluntad de cambio no logramos nada.
Ningún tipo de tratamiento, alopático, convencional, no convencional. Conversar con la mamá. Mamá, existen estas gotas, vi este reportaje, pueden hacerte bien, te tinca, te parece, estás de acuerdo, yo te las consigo, hacemos todo eso. ¿Por qué no? Porque ella también puede tener sus propias aprensiones al respecto, como cada uno de nosotros, prejuicios. Ojo con eso. Gracias por la consulta. Perdón, para agregar un poco, el tema de la tercera edad sí es complejo, ¿no? Porque ellos tienen muchas aprensiones en este caso. Yo voy a contar la experiencia de mi mamá. Mi mamá tiene 96 años. 96. Y ella sufría mucho con el tema de los dolores de artrosis, mucho estuvo con muleta, incluso ya había un momento que ya no podía caminar. La primera planta no la quiso. No, por ningún motivo. Dijo que no sé. ¿Y eso que tú te dedicáis a esto? Claro, que no, que muchas cosas, muchas aprensiones. Entonces, no, que no sé si tomarla tampoco, porque me puede causar algo que no me va a gustar. Típico. Muchas cosas. Y yo le regalé la crema. Y empezó con la crema. Ya empezó a cultivar a los meses. Dijo, por favor, voy a cultivar. Tiene especificadas sus cepas. Tiene su propio cultivo, hace sus propias preparaciones, toma el aceite, tiene 96 años y anda sin muleta. Ella se mueve perfectamente por todas partes, ni un dolor, ella está feliz, hasta su estado de ánimo mejoró. Por supuesto. Regula todo, es increíble. Y bueno, y ella por supuesto también cuenta su experiencia y es muy generosa porque también les cuenta su experiencia a todo el que la quiera escuchar. Qué lindo. Y también ayuda también con su cepa, digamos, ella aconseja, mira, esta es para esto, porque ella ya es una experta. Que es la idea de que los pacientes finalmente lleguen a eso, que sean autónomos. Claro, que finalmente ellos puedan... Todos queremos autonomía, no podemos pelear contra la muerte, son cosas absurdas, luchar contra la muerte, eso es parte de la vida, pero autonomía, no perder la calidad de vida, pero entonces determinar qué es lo que es calidad de vida para mí. Eso, estar siempre atento al presente. Me estoy yendo en una volada más de lo que es medicina consciente. A diferencia del uso inadecuado de drogas, porque me puedo volar tomándome un jarabe para la tos, ¿sí? Y fumarme un pito, también me voy a volar. Ahí estoy evadiendo algo, estoy saliendo de mi realidad para evadir un miedo. Y a la vida vinimos a enfrentar los miedos. Si el uso adecuado de plantas medicinales como es la cannabis, como otros muchos productos que hemos mencionado, me van a hacer avanzar un poquito en este despertar que ya es insostenible, que todos vamos a lograr, o que al menos el universo nos invita a todos, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué no cambiar nuestras creencias? Dejar de creer que hablar de cannabis es ilegal, es malo, es estar volado. Aquí estamos intentando abrir este espacio a la comunidad como corresponde, seriamente. Nada de poner Bob Marley de fondo, no tengo nada con Bob Marley, maravilloso el reggae, pero la tontera nos acompaña y dejamos de aprender cosas valiosísimas. Es como guardando las proporciones, pero es como el té de coca versus la cocaína, ¿no es cierto?, tratada, o la planta de coca que tú muchas veces, cuando tú viajas y tienes que estar en altura, y te la pasan y ellos la mascan en el altiplano. Y bueno, y es parte, ¿no es cierto?, de una cosa. Hoy día tenemos que estar más cerca de la medicina de los pueblos originarios. Acá exacto. No tenemos que ir a buscar cuestiones allá al Himalaya como antes lo hacíamos. Ahora es aquí, pueblos originarios andinos, el altiplano chileno-boliviano, es ahí donde está la energía. ¿Por qué nos vamos para allá a buscar viajes? Estamos en el lugar adecuado. Y empecemos a reconocer la cosmovisión mapuche, empecemos a reconocer los hermanos Aymará, empecemos a reconocer los incas, el pueblo quero y muchos otros que nos tienen mucho que enseñar, el pueblo huilliche, pero que los miramos en menos, no lo consideramos, nos dan cátedra. Yo contaba ahora que estuve con las comunidades indígenas de Chiloé y bueno, básicamente huilliche. Sí. Y es muy interesante porque hacen trabajos también con la tierra, pues tú fertilizantes. Y fertilizantes que obviamente lo van mezclando también con la tecnología de hoy día, pero con la experiencia y con las tradiciones de la cultura. Utilizan algas, me parece. Claro, algas de ellas. Oye, y es un producto increíble, increíble. Y está trabajado con las comunidades y obviamente han adoptado estas tecnologías nuevas, pero con toda esta experiencia y esta historia.
y con lo que dices tú, las algas, y es un producto extraordinario. Y ellos saben que esas algas le dan al suelo aquello que perdió, el magnesio, le dan fósforo, sílice. Entonces, brillante. Quizás no tienen por qué saber todos los efectos del magnesio, pero ellos saben que comiendo esos frutos que vienen de la tierra, después de haber sido abonadas así de naturalmente, así de amorosamente, sus hijos crecen mejor, son más sanos. Entonces, ya no necesitan evidencia científica, lo han visto. Pero se nos olvida la experiencia, que en el método científico es muy importante, pero cada vez la despreciamos más. La experiencia del experto. Como redundante, pero la experiencia. Polo quería agregar algo. No, después de escuchar tenemos una pregunta de WhatsApp, Jaime. Aquí está. Por favor, para el doctor Soto, una consulta. Buenos días. Desde Copiapó. Mi papá tiene Parkinson y hoy día amaneció con mucha rigidez en sus músculos. ¿El aceite de cannabis es bueno como friega, tomarlo, o como vaporizadores? Porque hay tantos caminos que quiero saber cuál es el más adecuado para mi papá. Perfecto. Y mientras contesta, doctor, también quiero invitar a nuestro abogado, Juan Pablo, a nuestro panel también, para que sumen también. Que pasen, por favor. Pasen nomás para que hagan también sus preguntas. Kika. Muchas gracias La por Pancha, la todo. consulta. Saludos a Copiapó, donde vamos a estar este sábado. Quedan algunos cupos para el taller que vamos a hacer con mi señora ahí. Basta mi guagua para allá. Es Copiapó, 29, este sábado. Y a la consulta, una persona, su padre me parece, con la rigidez del Parkinson, claro, dan ganas de ayudarlo de inmediato. No existe el toque mágico que va a soltar toda su rigidez. Pero hemos mencionado aquí el poder precioso del magnesio, ya sea en cloruro, ya sea en otras presentaciones como el magnesio quelado, que van al ritmo de la naturaleza, después de 2 a 3 meses de uso continuo, a soltar la musculatura. En este caso, la cannabis medicinal, como hemos mencionado todo el tiempo, de buen origen, de una cepa adecuada, con la proporción correcta de cannabinoides, puede ayudar muchísimo y puede ser un complemento a este magnesio, puede ser un complemento a la levodopa que quizás está utilizando alopáticamente. Son complementos, no son alternativas, no le estamos haciendo la cruz al neurólogo que promueve todo lo que él sabe. Yo los aplaudo, vengo de ese mismo mundo, pero ¿por qué no abrirnos a algo más? La cannabis a su consulta puede ayudarle muchísimo a mejorar la calidad de vida, a no tener estos despertares tan hiperrígidos. Hay un capítulo donde nos dedicamos harto al Parkinson y también hay rigideces, por decirlo así, rigidez un poquito más profunda, ¿no? De resistencia al cambio. Y eso parece que nos engloba a todos. Nada, es lo que le puedo decir, cariño, a Copiapó. Hay que perder un poco, hay que perder el miedo. Perder el miedo, eso es. El ser humano cultiva cannabis hace 8.000 años. Exactamente. Y no hay ni un registro que diga que alguien murió por consumo. Ninguno. Y hay cosas, ¿me puedo meter? Sí, por favor. Por ejemplo, los accidentes de vehículos, cuando tenemos, no es tampoco por defender el consumo así libre, ¿no? Pero siempre es por el consumo del alcohol, que es una droga bastante más dura y bastante más difícil de tratar en Chile, creo yo. Y la aplaudimos. Exactamente, y la aplaudimos como si fuera una cosa positiva. Claro. Sí, diga. Yo leí hace harto tiempo que las embarazadas que consumían cannabis, o sea, no fumando, sino que en extracto, hacía que la guagua en el futuro disminuía la posibilidad de cáncer, ¿es verdad? Yo no he leído al respecto de eso, solo que más bien es... afecta en el crecimiento. No es recomendado la utilización durante el embarazo ni en la lactancia, ya sea de una buena cepa, porque no se conoce a la guagüita, pues no se conoce, estamos afectando desde una persona a otra. Cuando la mujer siente trascendencia, es decir, se expresa y sabe que está ocupadita y que puede llegar a afectar a su bebé, deja de fumar inmediatamente, se empieza a cuidar, come mejor, ¿no es cierto? Hacen cosas de inmediato, porque hay trascendencia. Entonces, utilizar marihuana en la forma que sea, dije marihuana, pero me refiero a la cannabis medicinal, no corresponde. Tenemos preguntas. Social media. Esta dice así: si se está usando cannabis medicinal, ¿puede salir positivo en los exámenes ocupacionales y o preocupacionales? Pregunta Alejandro Vedel. Buenísima consulta. Ahí, muchos, bueno, depende del examen. Es difícil captar
En realidad depende del examen. Habitualmente en estas Y de las cosas dosis. organizacionales se utilizan en pelo, en orina. Pero doctor, ¿sí? claramente usted como doctor, si yo estoy utilizando la cannabis en uso medicinal, Puedo usted me va a dar un certificar, certificado. pues. Eso mismo iba a decir. Esa es la respuesta del caballero. Avalando. Un certificado Claro. que va a acreditar al empleador que tú lo estás utilizando como una terapia. en una Por terapia supuesto. terapéutica. Yo- Perdón, terapéutica. Y lo otro que para mí es súper importante, cuando un niño que tiene 10, 20 colapsos o digamos convulsiones, llega a tener una mensual, definitivamente la conciencia de los políticos, de Chile, del Estado, de todos, de nosotros mismos, tiene que cambiar, ¿no? Creo que Le es propongo fundamental. que sigamos conversando, doctor. A la vuelta a la pausa tenemos que irnos a un corte y ya volvemos. Así es. Aquí en Bienvenidos, donde cada uno cuenta. El poder curativo de la cannabis y sus resultados en enfermedades. Seguimos con Viviana Rivas y doctor Ricardo Soto aquí en Bienvenidos. Ya volvemos. Y ya estamos de vuelta en Bienvenidos. Estamos de vuelta con el doctor Ricardo Soto, con Viviana Rivas, terapeuta en Fundación Daya. Este tema realmente interesante, el público está súper dispuesto a hacer todas las preguntas. También estamos votando prejuicios acerca de la Eso. marihuana terapéutica, obviamente. No estamos hablando de la marihuana recreativa. Hemos aprendido, pero hay cosas que nos quedan en el tintero y varias preguntas que tenían ustedes aquí abiertas. Pero me gustaría desmitificar algo. Si yo, por ejemplo, no voy a la Fundación Daya, hay otros lugares, puedo aprender con otra persona. Porque aquí, en Chile, sobre todo en Chile, todos nos damos de la que la sabemos todas. Exacto. Entonces, aplicarse de repente o hacer una propia preparación sin tener los conocimientos también puede ser súper dañino. O sea, el doctor le ha dicho, las plantas no son inocuas. Para nada. ¿Qué puedo decir yo? Solo quizás que hay que atreverse a saber que no sabemos ni una cuestión. Gritarle al mundo, soy ignorante. ¿Ya? Dado eso, puedo aprender. En este caso, qué lindo es poder aprender de gente que ya lleva muchos años al respecto. Y Por con favor, un Vivi. respaldo importante. El camino es la Fundación Daya. Ajá. Es un respaldo serio, con profesionales serios, donde tenemos toda la guía y todos los preparados que pueden ser hechos en forma exacta, con la cepa exacta y con la guía de cada terapeuta. Yo no recomiendo aprender de nadie porque todo se va alterando en el Pero camino. Martín, existe, yo admiro profundamente a Anita María y a la Fundación Daya por todo el aporte que ha sido para nuestro país, sobre todo para la salud pública y efectivamente para los niños. Pero también existe Movimental, también existen distintas agrupaciones que efectivamente están abiertas y dispuestas para enseñar. Entonces, yo creo que es O sea, me necesario... refiero a profesionales, a eso me No, refiero. en Movimental son profesionales, son los que marchan hace 12 años con la despenalización. Y también hablar de que despenalización es muy distinto a legalización. Exacto. Entonces, todos esos temas son los que nos llevan a poner esto en un lugar donde la moral no tiene nada que ver. Aquí tiene que ver el corazón y tiene que ver la disposición. La salud también. Yo hablo un poco de El Fundación Daya porque Claro, no Fundación Daya conozco lo en las otras Pero me organizaciones refiero cómo que sea trabajan. como Daya, como la que dices tú, que son Movimental, fundaciones sí. que se Serias. dedican y que son serias. Porque Sí. de repente nos falta el amigo que dice, compadre, yo ya aprendí a hacer esta cuestión y No, si vamos a tómese ir esta al negocio, cosa. compramos el indoor y Claro, todo. No, y es no, así. pues, no es Tenemos así. Y otra además pregunta. que hay que darle el valor a la Anita Gasmuri que empezó con esto, que yo me acuerdo que empezó Súper a- resistida al principio. Hace más de 10 años la gente se burlaba, muchos la apelaron y ella fue una luchadora. Y Claudio siguió Venegas, Nicolás, consecuente. la Anita María Gamuri. Sí, bueno, pero la Anita María era la más conocida. Martín, y la tenemos que otra más pregunta. Ayudó a la población. Vamos, Jaime. La pregunta dice, ¿así sirve la cannabis para una neumonía crónica? Mi abuela lleva enfermándose todos los años un resfrío y cae a la cama, dice Silvana Jaque. Respondiendo súper someramente, Silvana, gracias por su consulta. No es que sirva para la neumonía crónica, ojalá le pueda servir a ella, a la consultante, a la protagonista. Ahí hay que ver cada caso. La verdad es que es inadecuado recomendarle que sí utilícela abiertamente, porque no sabemos las posibles contraindicaciones que tenga en ella, particularmente en ella. Entonces, la neumonía crónica, o eso que le dijeron, trae detrás una inflamación crónica, que por cierto,
podría ser utilizada, pero no se lo recomiendo sin antes consultar a un médico que conozca a cabalidad su historia. Y a raíz de eso, disculpe, doctor, Perdón, si uno- quería agregar que cuando esa pregunta es típica, ¿puedo darles? Sí. Cuando hay una patología súper severa y nos hacen esa consulta, yo siempre digo, mira, no hay nada que perder cuando está bien guiado por el doctor. Al contrario, mucho que ganar. Así que si está bien guiado por un profesional, tienen que probar. Por eso yo quería preguntarle, porque, por ejemplo, puede ser que alguien se ponga, por ejemplo, esta crema o tome estas gotitas y le haga mal. Por supuesto. Y tenga Reacción alérgica. una reacción Por completamente supuesto. alérgica. ¿Cómo saber cada uno si esto te va a hacer mal? Hay unas o cremas no? de laboratorio que te Claro. ponen. Tiene que haber un... No se puede saber, a priori, pero por lo mismo es que hemos mencionado varias veces que esto es gradual. La incorporación del cannabis medicinal a que este sistema endocannabinoide lo reconozca en cada uno de nosotros es único, es exclusivo de cada uno. Entonces, de a muy poquito vamos subiendo las dosis. Doc, y una Tenemos cosa... otra pregunta. Perdón. Tenemos otra pregunta del Twitter que dice así. Hola, por favor, comentar respecto de la colitis ulcerosa. ¿Existen reales beneficios contra esta enfermedad autoinmune? Saludos, Lara Muji. Sí, similares a lo que ocurre en la enfermedad de Crohn. Puede ayudar a la cicatrización de las úlceras, a evitar que las crisis sean tan intensas y tan seguidas. Menos estudios que en la enfermedad de Crohn, es cierto, pero bueno, cuando alguien está con esas crisis y ya está utilizando todo lo alopáticamente correcto, puede ser un complemento empezar gradualmente y asesoradamente a utilizar cannabis medicinal. Sí. Doctor, usted no logró contestar porque antes de ir a la pausa le preguntaron con respecto al tema de si el consumir esto podría salir, por ejemplo, en algún examen de sangre, podría salir en algo que le pueda perjudicar a una persona, puede postular algún tipo de trabajo. Yo trabajé en Carabineros, por ejemplo, donde vaya que es exhaustivo ese examen. Depende de la dosis y depende de la persona, depende de la forma, depende de muchas cosas. Entonces, estas dosis de que hablaba Vivi, la tintura, es una dosis casi homeopática. Entonces, tiene efectos benéficos, pero no va a permanecer en la sangre mucho tiempo eso. Y entonces, y además, avalado, como me decía Marisela, por un certificado médico que avale que se está tratando con ese fármaco y que no sea una cuestión comprada, digamos, puede ser utilizado, por supuesto. Oiga, doctor, yo quiero agradecerle al doctor Ricardo Soto, como siempre, un súper innovador en cada uno de los temas, agradecer al público, a Viviana Rivas también. Bienvenidos. Súper interesante. Doctor. Sí, dos cositas. Una es que Jacqueline, la mamá de Lucas, hizo tejió estos maravillosos, un gorrito y un cintillo, eran para ustedes, no sé. Para la compra y para ti. Se lo regalamos a ella, por favor, ustedes lo distribuyen. Bueno, yo traigo un regalo para ti de Karina Vergara, Muchas gracias, mamá nuestra Luca. investigadora y directora de nuestros estudios clínicos, una bióloga. Te quiero regalar, que viene dedicado. Muchísimas gracias. Buenísimo. Cannabis consciente. Empecemos a hacer todo con el apellido consciente. Siempre. Eso sería, Qué ¿no? lindo nombre, ¿no? Última cosita, Sí, vamos a doctor. estar en Copiapó el sábado, últimos cupos y en hartas partes más. Iquique Ahí está el 26, grupo. Viña del Mar 7, Punta Arenas 28. Expo Niño Feliz el 2 al 6 de agosto, va a estar re buena, vamos a estar con la nueva conciencia.